El olor a desinfectante con notas cítricas era la banda sonora olfativa de la vida de Ana Ferreira. Era el aroma de la invisibilidad, de la rendición silenciosa que practicaba cada noche, cuando el sol de la Ciudad de México se despedía en tonos de fuego y la imponente torre corporativa GNL se vaciaba de sus trajes caros y zapatos ruidosos. El mundo de Ana comenzaba. Su universo estaba hecho de pasillos de mármol pulido que reflejaban un fantasma en uniforme gris, de paneles de cristal que separaban el poder de la nada y del eco solitario de su carrito de limpieza en el silencio opresivo de 40 pisos. Esa noche, mientras trapeaba el piso 38, el de la dirección, se permitió una pausa. Del otro lado del ventanal panorámico, las luces de la metrópoli titilaban como un tapete de diamantes rotos. La vista era idéntica a la que había tenido por años, pero desde una perspectiva drásticamente diferente. Recuerdos fugaces de otra vida la asaltaron, indeseados y dolorosos. El tintineo de copas de cristal celebrando un trato cerrado en París. El olor a piel nueva de su silla de directora de operaciones en Innovatec. La sensación de poder que sentía al mirar la Torre Eiffel desde su ventana, sabiendo que las decisiones tomadas en esa sala repercutirían en todo el continente. Ahora la única onda que creaba era en el agua sucia de su cubeta. Ana sacudió la cabeza, obligando al fantasma a regresar a su tumba. Esa mujer estaba muerta, enterrada bajo la avalancha de un escándalo que no era suyo, pero que se había llevado su nombre, su carrera y su alma junto con los escombros. Ahora era solo Ana, la de Intendencia, una sombra que se sabía los secretos del edificio como nadie. La mancha de café que el director de marketing siempre dejaba en la misma loseta, la forma en que la gerente de recursos humanos suspiraba al teléfono al final del día, y el caminar tenso y rápido del hombre que lo manejaba todo, Leonardo Gómez. Lo veía casi todos los días, pero él nunca la veía a ella. Para él, ella era parte del mobiliario, un mecanismo silencioso que borraba la mugre del día anterior. Él era una tormenta de energía contenida en un traje impecable, siempre con el celular pegado a la oreja, la frente arrugada en una preocupación perpetua. Ana, con su mirada entrenada para leer gente en salas de juntas, veía más allá de la fachada de CEO implacable. Veía a un hombre cargando el peso de cientos de familias sobre sus hombros, un hombre que parecía estar siempre a un paso del precipicio. Esa noche, el precipicio llegó. La normalidad de su rutina se rompió por un ruido inusual para esas horas. Puertas abriéndose con fuerza, voces alteradas resonando por el pasillo. Ana se echó para atrás con su carrito hacia un hueco junto a los elevadores, su refugio de invisibilidad. Ejecutivos que ya deberían estar en sus casas corrían de vuelta al piso con los rostros pálidos y tensos. Escuchó fragmentos de conversaciones en pánico. Le cancelaron el vuelo. Una tormenta en Nueva York, ¿puedes creerlo? Es imposible encontrar otro traductor de francés técnico a estas horas de la noche. Los de Leblanc no van a esperar. Dubois es un impaciente, se lo va a tomar como un insulto. Leblanc Investissements. El nombre le pegó a Ana como un puñetazo en el estómago. Conocía su fama. Conocía a Jean-Pierre Dubois, un tiburón, un maestro en oler la debilidad y devorar empresas por centavos. El contrato con Leblanc era la salvación o la ruina de GNL, decían los chismes que ella escuchaba al vaciar los botes de basura. La puerta de la sala principal de juntas se abrió de golpe. Leonardo Gómez apareció, con el rostro hecho una máscara de furia y desesperación. No gritaba, lo que era todavía más aterrador. Su voz era un siseo bajo y peligroso al teléfono. No me importan las excusas, Ricardo. Encuentra a alguien, a quien sea. Esta ciudad tiene 20 millones de personas. Es estadísticamente imposible que nadie hable francés. No, un maestro de escuela no me sirve. Necesito a alguien que entienda de finanzas, de proyecciones de mercado, de tecnología de software. Alguien que no nos vaya a hacer quedar como idiotas frente a Dubois. Háblale a la embajada, al consulado. Dame una solución o ponte a actualizar tu currículum. Colgó con un manotazo, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado, ahora en desorden. Se volteó
y le dio un puñetazo a la pared de cristal junto a la puerta, un golpe sordo que hizo temblar su propio reflejo. Se recargó en el vidrio, con la respiración agitada, la derrota visible en su postura. Por primera vez, Ana no vio al CEO todopoderoso. Solo vio a un hombre a punto de perderlo todo. Estaba del otro lado del cristal que ella acababa de limpiar. Sus miradas se cruzaron en el reflejo por una fracción de segundo. La de él, llena de pánico. La de ella, de pronto tranquila y calculadora. Años de instinto ejecutivo, enterrados bajo capas de resignación, salieron a flote. Vio el tablero, vio las piezas, vio la jugada imposible. El miedo la paralizó por un instante. Miedo a exponerse, a desenterrar a la mujer que tanto se había esforzado por matar. Ser invisible era seguro. El silencio era su escudo. Pero ahí, viendo el colapso inminente, algo más antiguo y más fuerte habló más alto. El instinto de resolver, de liderar, de ganar. El desprecio por dejar que una batalla de esa magnitud se perdiera por un detalle tan estúpido. El equipo de Leonardo se arremolinó a su alrededor, ofreciendo sugerencias inútiles y palabras de consuelo vacías. El tiempo se estaba acabando. Los inversionistas franceses, en otra sala, no esperarían para siempre. Ana dejó caer el trapo en la cubeta. El suave sonido de la microfibra cayendo en el agua fue la decisión más ruidosa de su vida. Empujó su carrito a un lado, el rechinido de las ruedas cortando el tenso murmullo. Enderezó la espalda, un gesto que no había hecho en años, sintiendo cómo las vértebras de la confianza se realineaban, y entonces dio un paso fuera de las sombras. Su voz, desacostumbrada a dirigirse a gente de ese calibre, salió firme, clara y cortante en el silencio que siguió a la tormenta de Leonardo. «Disculpe, señor Gómez». Todos se voltearon. 6 pares de ojos caros y asustados la miraron como si una estatua acabara de hablar. Leonardo levantó la cabeza, la confusión nublando su desesperación. La miró, pero todavía no la veía. Solo veía un uniforme gris, una figura que no pertenecía a ese círculo de pánico. Ana respiró hondo, el olor a cítricos llenando sus pulmones una última vez, como un adiós a su antigua vida. «Yo puedo ayudar», dijo, su voz resonando con la autoridad olvidada de las salas de juntas parisinas. «Yo hablo francés fluidamente». El silencio que siguió a las palabras de Ana fue más profundo que el silencio nocturno del edificio. Fue un vacío súbito, donde la incredulidad y el shock chocaron. Los 6 ejecutivos, incluido el vicepresidente Ricardo, la miraron como si hubiera anunciado que podía volar. Ricardo, un hombre cuya ambición estaba tan bien cortada como sus trajes, fue el primero en recuperarse, con una risa de burla mal disimulada. «Señor Gómez, con todo respeto», empezó con un tono deliberadamente condescendiente, «aprecio la iniciativa de la empleada. Pero esta es una negociación de $100 millones. No podemos poner nuestro futuro en manos de alguien de intendencia. Necesitamos a un profesional certificado». Los otros ejecutivos murmuraron en señal de acuerdo, aliviados de que Ricardo hubiera verbalizado lo absurdo de la situación. Pero Leonardo no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en Ana. Ya no veía el uniforme gris, veía la postura erguida, la ausencia de miedo en su mirada, la claridad en su voz. En su desesperación estaba dispuesto a apostar por lo que fuera. Y había algo en esa mujer, una calma en el ojo del huracán, que era más convincente que cualquier currículum. «¿Cuál es su nombre?», preguntó en voz baja, ignorando por completo a Ricardo. «Ana Ferreira, señor». «¿Está segura de que puede con esto, Ana?» «Sí, señor», respondió, sin una pizca de duda. Leonardo miró el reloj. Miró los rostros tensos de su equipo. Miró la puerta cerrada tras la cual esperaba el impaciente Jean-Pierre Dubois. Era la apuesta más absurda de su carrera. Era una locura. Y era su única opción. «De acuerdo, venga conmigo», dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la sala de juntas antes de poder arrepentirse. Ricardo casi se ahogó, pero una mirada de Leonardo lo silenció. Ana dio un paso al frente, dejando atrás su carrito, su cubeta y la vida que representaban. Al pasar junto al equipo de ejecutivos,
Sintió sus miradas de desprecio y lástima. Los ignoró. La dignidad de sus hombros contrastaba violentamente con el uniforme de limpieza. Al entrar a la sala de conferencias, el aire cambió. Estaba cargado con la tensión fría de una negociación fracasada. En la cabecera de la larga mesa de caoba, Jean-Pierre Dubois, un hombre de 60 y tantos años, con ojos de un azul gélido y un aire de aburrimiento aristocrático, tamborileaba los dedos. A su lado, dos asesores parecían igual de impacientes. Dubois levantó la vista cuando Leonardo entró. Su expresión se volvió aún más dura al ver a la mujer en uniforme que lo seguía. «Gómez», dijo Dubois en un francés cortante, «mi tiempo es valioso, lo está desperdiciando». Leonardo abrió la boca para disculparse, pero Ana se adelantó. «Monsieur Dubois», comenzó con su impecable acento parisino, «le pedimos una disculpa por el retraso. Tuvimos un imprevisto logístico. Estamos listos para comenzar». Dubois levantó una ceja, sorprendido por la calidad del francés, pero todavía visiblemente molesto. Hizo un gesto de desdén, como diciendo, «Adelante, entreténganme». La junta comenzó. Leonardo, nervioso, inició su presentación, y Ana empezó a traducir. Al principio era un canal perfecto e invisible. Traducía sus palabras literalmente, con precisión técnica, transmitiendo cada proyección financiera y cada especificación de producto. Pero algo andaba mal. Ana podía sentirlo. La propuesta de Leonardo, aunque sólida, no tenía el refinamiento, la finesse que el mercado europeo, y especialmente un inversionista como Dubois, exigía. Veía la impaciencia de Dubois crecer con cada diapositiva. Él interrumpía con preguntas afiladas, cuestionando la escalabilidad, la seguridad de los datos, la integración con sistemas heredados. Leonardo respondía, pero sus respuestas eran genéricas, de manual, y no satisfacían la mente analítica del francés. Ana traducía fielmente la defensa de Leonardo y los ataques cada vez más incisivos de Dubois. La sala se estaba enfriando rápidamente. El trato se les estaba escurriendo entre los dedos. El momento fatal llegó cuando Leonardo presentaba la diapositiva sobre la arquitectura de seguridad de la plataforma. «Nuestra plataforma es robusta y utiliza los más modernos protocolos de encriptación», dijo con una confianza que sonaba hueca. Ana empezó a traducir. «Notre plateforme est robuste et utilise les protocoles de cryptage les plus modernes». Y se detuvo. Se detuvo a media frase. El silencio se apoderó de la sala. Leonardo la miró, confundido. Ricardo, en la esquina, puso los ojos en blanco, seguro de que se había trabado. Pero Ana no se había trabado. Había visto el error, un error fatal que su antigua carrera le había enseñado a identificar a kilómetros de distancia. El enfoque de seguridad era estándar, sí, pero ignoraba por completo los matices rigurosos de las leyes europeas de protección de datos, el GDPR. Para Dubois, eso no era solo un descuido, era un insulto a su inteligencia. Se volteó no hacia Leonardo, sino directamente hacia Dubois. En un movimiento que rompió todas las reglas de jerarquía y protocolo, pasó de ser traductora a estratega. «Monsieur Dubois», dijo en francés, su voz ya no la de una intérprete, sino la de una colega. «Con el debido respeto a mi CEO, creo que el enfoque descrito para la encriptación de datos no cumple plenamente con las normas del GDPR, específicamente el artículo 32 sobre la seguridad del procesamiento. Una arquitectura de confianza cero, con segmentación de microservicios, no solo sería más segura, sino también mucho más eficiente para la escalabilidad que usted exige». El silencio en la sala se volvió tan denso que parecía tener peso físico. Leonardo la miraba completamente atónito. No entendía las palabras en francés, pero entendía perfectamente que su empleada de limpieza estaba corrigiendo su propuesta técnica frente al inversionista más importante de su vida. Ricardo se puso blanco como el papel, con la boca ligeramente abierta por el shock. Jean-Pierre Dubois, el tiburón aburrido, cambió. La desidia desapareció de su postura. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez sus ojos gélidos no contenían desprecio, sino un brillo agudo de interés. Ignoró a Leonardo por completo. Su mirada estaba clavada en Ana.
La sombra invisible era ahora el centro de gravedad de la sala. Levantó una ceja, un único gesto que transformó el destino de la reunión. «Continúe, mademoiselle», dijo. «Tiene toda mi atención». La frase de Jean-Pierre Dubois, «tiene toda mi atención», quedó flotando en el aire como un decreto. En ese instante, la dinámica de poder en la sala se invirtió con la fuerza de una marea. Ana Ferreira, la mujer del uniforme gris, ya no era una anomalía o un recurso de emergencia. Era el centro. Con una calma que contradecía la adrenalina que corría por sus venas, Ana caminó hacia el pizarrón blanco digital en la pared, tomando el marcador como si fuera la extensión natural de su mano. No pidió permiso. Tomó el mando. «El enfoque de confianza cero que mencioné», comenzó en francés, su voz resonando con una autoridad que hizo que hasta los asesores de Dubois se enderezaran en sus sillas. «No es solo una cuestión de cumplir con el GDPR, es una cuestión de filosofía. El mercado europeo no compra solo un producto, Monsieur Dubois. Invierte en una alianza a largo plazo, en una arquitectura que se anticipa al futuro. La propuesta actual es funcional. Lo que yo propongo es una fortaleza». Leonardo y su equipo observaban mudos una obra de teatro en un idioma que no entendían, pero cuya narrativa era universal, la de una maestra en su oficio. Vieron a Ana dibujar diagramas complejos en el pizarrón, líneas y cajas que representaban flujos de datos y barreras de seguridad. No hablaba solo de tecnología, hablaba de estrategia, de mercado, de la psicología del consumidor europeo. Dubois, el depredador, se transformó en un polemista comprometido. La desafiaba, ya no con desprecio, sino con el respeto de un igual. ¿Y el costo de implementar tal arquitectura, mademoiselle? Sería sustancialmente mayor. A corto plazo, sí, concedió Ana, volteando a verlo sin intimidarse. Pero su análisis de riesgo debería enfocarse en el costo de una violación de datos en Europa, no solo en lo económico, sino en términos de reputación. Lo que estoy proponiendo reduce ese riesgo en más de un 80% y permite una escalabilidad modular. En lugar de comprar un coche, usted estaría invirtiendo en la fábrica completa, con la capacidad de construir cualquier modelo que necesite en el futuro. Miró de reojo a Leonardo, que la observaba con una mezcla de asombro y admiración. Con una sola mirada, le transmitió un mensaje: «Confía en mí». Él asintió, casi imperceptiblemente. La negociación, bajo el mando de Ana, duró otros 40 minutos. Desmanteló cada objeción de Dubois, no con sumisión, sino con una lógica irrefutable. Cuando él cuestionó el soporte técnico, ella reformuló la oferta en tiempo real, proponiendo un modelo de servicio premium de 3 niveles, creando una nueva y lucrativa línea de ingresos para G&L. Cuando él expresó dudas sobre la longevidad de la alianza, ella trazó una hoja de ruta de desarrollo conjunto para los próximos 5 años. Ya no estaba salvando el trato, lo estaba ampliando, transformando un simple contrato de proveeduría en una alianza estratégica valuada en casi el doble del monto original. Finalmente, Dubois se recostó en su silla. Se instaló un largo silencio. Miró los diagramas en el pizarrón, a sus asesores que asentían con aprobación, y finalmente a Leonardo Gómez. Una sonrisa sutil, casi invisible, asomó en sus labios. «Gómez», dijo, su voz ahora desprovista de cualquier rastro de impaciencia. Su presentación inicial fue mediocre, pero lo que pasó en esta última hora fue brillante. Hizo una pausa, su mirada gélida se fijó en Leonardo, pero la pregunta era sobre la mujer a su lado. «Dígame, ¿quién es esta mujer?», la pregunta del millón. El aire en la sala se enrareció. Ricardo, en la esquina, parecía haberse encogido con el rostro pálido de humillación y miedo. Leonardo abrió la boca, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. No sabía nada de ella, excepto que limpiaba sus oficinas y que, al parecer, era un genio. Solo miró a Ana, cediéndole la palabra. Toda la atención se centró en ella. Ana respiró hondo. La hora de la verdad había llegado. El fantasma de París estaba a punto de ser exhumado. «Mi nombre es Ana Ferreira», dijo con una calma regia, mirando directamente a Dubois.
Y hasta hace 2 años yo era la directora de operaciones de Innovatec París. El nombre cayó en la sala como una bomba. Innovatec, uno de los conglomerados de tecnología más grandes de Europa, un competidor directo de muchas empresas en las que Dubois invertía. El shock fue palpable. A Ricardo literalmente se le cayó la quijada. Leonardo dio un paso atrás, como si la información lo hubiera golpeado físicamente. ¿Una directora de operaciones de Innovatec limpiando sus baños? La idea era tan absurda, tan imposible, que tardaron unos segundos en procesarla. Dubois fue el primero en entender. Una luz de comprensión brilló en sus ojos. Él conocía el escándalo. Todos en el sector lo conocían. Ató los cabos del rompecabezas. «Ah», dijo asintiendo lenta y significativamente. «Eso lo explica todo». Era una absolución, un reconocimiento. Se puso de pie, extendiendo la mano no hacia Leonardo, sino hacia Ana. «Mademoiselle Ferreira, ha sido un honor negociar con usted. El contrato se firmó casi como un trámite. Los franceses se fueron, dejando atrás a un equipo directivo en estado de shock. En cuanto la puerta se cerró, Ricardo empezó a balbucear, pero Leonardo lo calló con una sola mirada. Se acercó a Ana, que permanecía cerca del pizarrón, todavía sosteniendo el marcador. La miró de una forma completamente nueva, con un respeto que rayaba en la reverencia. La distancia entre el CEO y la empleada de intendencia se había evaporado, reemplazada por algo totalmente diferente. Ana comenzó con la voz ronca. No sabía qué decir, qué preguntar. Entonces hizo lo único que un líder visionario haría en ese momento. Frente a todo su atónito equipo directivo, tomó la decisión más rápida e importante de su carrera. «Eso no fue una traducción, no fue una consultoría», dijo, su voz cobrando fuerza. «Eso fue una demostración de liderazgo. I&L no te necesita como empleada, Ana. Te necesita como socia». Le extendió la mano. «Quiero que seas mi socia, con efecto inmediato». La noticia del ascenso de Ana Ferreira corrió por la torre I&L como pólvora. A la mañana siguiente no había un solo empleado, desde el becario de marketing hasta el analista senior de finanzas, que no supiera la historia, la de intendencia que se convirtió en socia de la noche a la mañana. La anécdota era tan increíble que se volvió una leyenda instantánea, contada en susurros en la cafetería, en los elevadores y en las áreas de descanso. Para Ana, la realidad de esa leyenda era desorientadora. El día no comenzó con el olor a desinfectante, sino con el olor a piel nueva del coche que Leonardo había mandado por ella. Él insistió. «Los socios no toman 3 camiones para llegar a la chamba», le había dicho, con una sonrisa que todavía guardaba un dejo de asombro. Al entrar al piso 38, el mismo piso que había limpiado la noche anterior, las reacciones fueron un mosaico de emociones humanas. Algunos empleados de bajo rango la miraban con admiración y esperanza, como si su ascenso significara que todo era posible. Otros, especialmente los gerentes intermedios, la observaban con desconfianza y una pizca de envidia. ¿Cómo es que esa mujer, sin un historial comprobable en la empresa, podía saltarse toda la jerarquía por la que ellos tanto batallaban para escalar? Pero la mirada más intensa venía de Ricardo. El vicepresidente la observaba desde su oficina de cristal con una mezcla tóxica de resentimiento y miedo. De un solo golpe, Leonardo no solo lo había humillado, sino que también había creado una nueva fuerza de poder en la empresa, una que no seguía las reglas y que, claramente, tenía toda la atención del CEO. Ricardo no veía a Ana como una colega, sino como una amenaza existencial para su propio ascenso a la cima. La Guerra Fría había comenzado. Leonardo la guió por un pasillo hasta una puerta de madera maciza. Esta era la oficina del antiguo director de expansión. Se jubiló el mes pasado. Creo que tendrás espacio suficiente. La oficina era más grande que todo el depa de Ana. Una pared completa de cristal ofrecía la misma vista panorámica de la ciudad que ella solía admirar desde el otro lado, con una cubeta en la mano. Un escritorio imponente, sillas de piel, tecnología de punta. Era un mundo que ella había conocido a la perfección,
pero que ahora le parecía extraño, como ponerse ropa vieja que ya no le quedaba. «Le pedí a mi asistente que te comprara algo de ropa», dijo Leonardo, señalando unas cajas de diseñador sobre el sofá. «Espero que no te moleste. Imaginé que no tuviste tiempo». Después de que él se fue, Ana se quedó sola en el silencio de la oficina. Abrió una de las cajas. Adentro, un traje sastre de corte impecable, color azul marino. Lo tocó. La tela era fina, cara. Era el tipo de armadura que usaba todos los días en París. Lentamente se quitó su uniforme de invisibilidad y se puso el traje. Fue al baño privado de la oficina, un lujo que ni siquiera sabía que existía, y se miró en el espejo. El reflejo la impactó. Durante 2 años el espejo le había mostrado a una mujer cansada, con los hombros encorvados por el peso de la resignación. Ahora le mostraba a otra persona, una mujer poderosa, elegante, con los hombros rectos. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Contenían el recuerdo de la caída, el dolor de la traición. El fantasma de quien había sido estaba ahí, devolviéndole la mirada, preguntándole si estaba lista para esto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una despedida silenciosa a la sombra que la había mantenido a salvo por tanto tiempo. Más tarde ese día, Leonardo la llamó a su oficina. La formalidad de la mañana había desaparecido. Cerró la puerta, sirvió 2 vasos de agua y se sentó en el sillón frente a ella, no detrás de su escritorio. «Ana», comenzó con voz tranquila, «no voy a fingir que entiendo lo que pasó. Anoche salvaste a esta empresa. Hiciste en 1 hora lo que mi equipo y yo no pudimos hacer en 6 meses. Pero necesito preguntar, ¿por qué? ¿Por qué una directora de operaciones de Innovatec, una de las mentes más brillantes del sector, estaba trapeando el piso de mi oficina?» La pregunta quedó flotando en el aire. Era el momento que Ana temía y al mismo tiempo sabía que era inevitable. Miró sus propias manos entrelazadas en su regazo, porque el mundo corporativo, el mundo que yo amaba, me escupió, dijo con voz baja pero firme. «Yo no perdí mi trabajo, Leonardo. Lo perdí todo. Mi nombre, mi reputación, mis amigos, mi identidad». Entonces le contó la historia, sobre su exesposo, el carismático director de finanzas de Innovatec, un hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente. Le contó sobre el elaborado esquema de fraude que él orquestó, desviando millones de euros a lo largo de los años. Y le contó sobre el día en que todo se vino abajo. Usó mi nombre, mi firma digitalizada, para autorizar transacciones que yo nunca vi. Cuando la investigación empezó, se fugó del país, dejándome atrás para enfrentar la tormenta. Para los medios, para el consejo directivo, yo no era una víctima, era una cómplice, la directora de operaciones manipuladora que facilitó el fraude. Me arrastraron por el lodo, congelaron mis cuentas, me interrogaron por semanas. Fui absuelta de cualquier delito legal, pero en el tribunal de la opinión pública ya estaba sentenciada. Hizo una pausa, el recuerdo todavía doloroso. Nadie me contrataba, mi nombre era veneno. Mis amigos dejaron de contestarme las llamadas. Me convertí en una paria. Venirme a México fue una forma de huir, de desaparecer. Ser de intendencia era una forma de ser invisible. Nadie se le queda viendo a la señora de la limpieza. Nadie le pregunta por su pasado. Era seguro. Leonardo escuchó cada palabra sin interrumpir, su rostro una mezcla de empatía y coraje por la injusticia que había sufrido. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un largo momento. «Gracias por contármelo», dijo finalmente, su voz llena de una sinceridad que la sorprendió. «Tu pasado no importa aquí, Ana. Lo que importa es tu futuro, y el futuro de esta empresa». Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de ella. «No te ascendí por lástima o por gratitud. Te ascendí porque vi en ti a una líder. Alguien que no tiene miedo de decir la verdad, aunque sea difícil. Y confío en ti». En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era una relación de jefe y subordinada, o siquiera de socios recién formados. Era el inicio de una alianza, forjada en la crisis y solidificada por la confianza mutua.
Por primera vez en años, Ana sintió que ya no estaba sola en la batalla. El fantasma en el espejo seguía ahí, pero ahora ya no tenía que enfrentarlo sola. En las semanas siguientes, Ana Ferreira no solo ocupó su nueva oficina, se adueñó de ella. Se sumergió en el funcionamiento de GNL con la misma intensidad que antes dedicaba a pulir el mármol. Analizó hojas de cálculo, optimizó flujos de trabajo e identificó cuellos de botella con una precisión quirúrgica que dejó a Leonardo impresionado y al equipo directivo, en su mayoría admirado. Ya no era una leyenda, era una fuerza de la naturaleza, pero su primer gran proyecto como socia no tuvo nada que ver con proyecciones de ganancias o expansión de mercado. Tenía que ver con las sombras de donde ella venía. En su primera junta oficial del Consejo, Ana presentó una propuesta detallada. El título era Inversión en Capital Humano Fundamental. El contenido era revolucionario para GNL. Propuso un aumento salarial del 30% para todo el personal de limpieza y seguridad, su inclusión en un plan de seguro de gastos médicos mayores y, la joya de la corona, la creación del Fondo de Becas GNL Futuro, destinado a financiar la educación universitaria de los hijos de estos empleados. No es caridad, dijo Ana al consejo, con voz firme y serena mientras presentaba los datos. Es una inversión estratégica. Un equipo valorado es un equipo leal y eficiente. Reduce la rotación de personal, lo que nos ahorra lana en capacitación. Y el programa de becas es una poderosa herramienta de imagen corporativa y responsabilidad social, algo que clientes como Leblanc valoran inmensamente. El retorno de esta inversión no se verá en el próximo trimestre, sino en la solidez de nuestros cimientos para la próxima década. Leonardo apoyó la propuesta de inmediato, pero la resistencia fue instantánea y feroz, encabezada, como era de esperarse, por Ricardo. Con todo respeto, Ana, empezó, su tono falsamente pulcro apenas ocultando la hostilidad. Somos una empresa de tecnología, no una ONG. Nuestros accionistas esperan que maximicemos las ganancias, no que repartamos beneficios que no tienen un impacto directo en nuestro producto. Esa inversión es un gasto innecesario, un lujo que no podemos darnos. Otros directores más conservadores estuvieron de acuerdo, hablando de precedentes peligrosos y disciplina fiscal. La propuesta de Ana, que para ella era una cuestión de lógica y decencia, se transformó en una batalla ideológica por el futuro de la cultura de la empresa. La junta terminó en un punto muerto, con Leonardo posponiendo la votación. La guerra fría entre Ana y Ricardo se había vuelto pública. Mientras Ana luchaba tras bambalinas para conseguir los votos necesarios, dedicando horas a platicar con cada director y presentarles proyecciones financieras que demostraran el valor de su propuesta, la amenaza externa que siempre había temido se materializó. Una prestigiosa revista de negocios internacional, la Global Business Chronicle, publicó un artículo de portada sobre GNL. El titular era llamativo: El milagro mexicano. Cómo GNL conquistó el contrato del año. El reportaje elogiaba la visión de Leonardo y el ascenso meteórico de la enigmática nueva socia, Ana Ferreira. Al principio, fue un triunfo de relaciones públicas. El teléfono no paraba de sonar con nuevos clientes potenciales, pero al final del artículo había un párrafo venenoso. Un periodista de investigación, conocido por su estilo agresivo, había decidido escarbar más a fondo en la historia de la socia misteriosa. Fuentes en Europa, sin embargo, plantean dudas sobre el pasado de Ferreira, decía el fragmento. Ella fue una figura central en el infame escándalo de fraude de Innovatec en París, que resultó en pérdidas de millones de euros para los inversionistas. Aunque fue absuelta legalmente, su repentina salida de la vida pública y su reaparición en un puesto de poder en GNL plantean serias dudas sobre la debida diligencia de la empresa mexicana. ¿Será que un fantasma del volátil escenario corporativo europeo encontró un nuevo lugar para penar? El párrafo era una obra maestra de la difamación por insinuación. No acusaba a Ana de nada, pero lanzaba una nube de sospecha sobre ella y, por asociación, sobre la integridad de GNL. La noticia cayó como una bomba en el piso 38. La misma gente que la admiraba ahora la miraba con duda.
Los susurros en los pasillos cambiaron de tono, de la admiración a la sospecha. Ricardo apenas podía ocultar una sonrisa de satisfacción. El arma que necesitaba para minar la autoridad de Ana le había sido entregada en bandeja de plata. Leonardo entró a la oficina de Ana, sosteniendo una tablet con el artículo. Su rostro estaba serio. «Están tratando de usar tu pasado en nuestra contra». Ana sintió un hueco en el estómago. Era su peor pesadilla haciéndose realidad. La narrativa que la había destruido una vez estaba de vuelta, amenazando con destruir todo lo que estaba tratando de reconstruir. Por un momento, el instinto de huir, de volver a las sombras, gritó dentro de ella. Ser invisible era seguro. Ser poderosa era ser un blanco. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, el mismo escenario de poder y ambición. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaba sola. Tenía una voz, tenía un aliado, y, más importante, tenía una causa por la cual luchar. No solo su propia reputación, sino el futuro de la gente a la que había prometido ayudar. Se volteó hacia Leonardo, la duda en sus ojos siendo reemplazada por una determinación de acero. El fantasma ya no la asustaba, ahora estaba lista para enfrentarlo. «No están usando mi pasado en nuestra contra, Leonardo», dijo, con voz firme. «Acaban de darme la plataforma perfecta para contar mi propia historia. Convoca una rueda de prensa». La sala de conferencias de GNL, generalmente reservada para negociaciones de alto riesgo, estaba a reventar de periodistas. Las cámaras destellaban, los micrófonos se ajustaban y un zumbido de anticipación llenaba el aire. Convocar a una rueda de prensa en respuesta a un solo párrafo de un artículo era una jugada audaz y arriesgada. La mayoría de las empresas habrían emitido un comunicado de prensa y esperado a que las aguas se calmaran. Pero Ana Ferreira ya no era una mujer que se escondía. Ricardo y el ala conservadora del Consejo observaban desde una sala contigua, pronosticando un desastre. Veían esto como un acto de ego que arrastraría el nombre de GNL aún más por el lodo. Pero Leonardo estaba junto a Ana en el podio, una presencia sólida y silenciosa que transmitía un mensaje claro. Estaban juntos en esto. Cuando Ana se acercó al micrófono, un silencio cayó sobre la sala. No parecía una ejecutiva acorralada o una víctima defendiéndose. Parecía una líder en control. «Buenos días a todos», comenzó con voz tranquila y clara. «Pedí esta oportunidad para responder directamente a lo que se escribió sobre mí en la Global Business Chronicle. Y quiero empezar diciendo que el artículo en parte tiene razón. Fui una figura central en el escándalo de Innovatec». Un murmullo recorrió la sala. La admisión directa era inesperada. Yo era la esposa del hombre que cometió el fraude. Yo era su colega. Y mi mayor error, tanto personal como profesional, fue la confianza ciega que deposité en él. Una confianza que él usó para manipular, para robar y para destruir la reputación de mucha gente buena, incluida la mía. No usó notas. Miraba directamente a los periodistas, uno por uno, como si estuviera teniendo una conversación personal con cada uno de ellos. Con una honestidad brutal y conmovedora, contó su historia. No la historia de la víctima, sino la historia de una mujer que lo perdió todo por una traición, que fue juzgada y sentenciada por la opinión pública y que se vio obligada a elegir entre desaparecer o levantarse de la nada. Vine a México para empezar de cero, no para esconderme. Acepté un trabajo de intendencia en esta misma empresa porque creía en el valor del trabajo honesto, sea cual sea. Y fue limpiando pisos que redescubrí algo que había perdido, mi propia fuerza. No me avergüenzo de mi pasado. Cada mancha que limpié, cada pasillo que pulí, me enseñó más sobre humildad, resiliencia y el verdadero valor de la gente que cualquier junta de consejo en París. Luego hizo la transición, transformando su defensa personal en una declaración de misión para la empresa. GNL, bajo el liderazgo de Leonardo Gómez y ahora con mi sociedad, no es una empresa que le teme al pasado. Somos una empresa que cree en las segundas oportunidades. Creemos en ellas para nuestros negocios, para nuestras ideas y, sobre todo, para nuestra gente. La rueda de prensa fue un triunfo. La vulnerabilidad de Ana,
combinada con su fuerza inquebrantable, transformó un ataque en una poderosa historia de redención. Al día siguiente, la narrativa ya no era sobre el escándalo, sino sobre la cultura de transparencia y resiliencia de G&L. En lugar de alejar clientes, la historia atrajo a nuevos, empresas que querían asociarse con una marca con esa integridad. En la junta del consejo convocada a la mañana siguiente, el ambiente era otro. El proyecto de Ana para el equipo de limpieza, que antes parecía un gasto, ahora era visto como la encarnación de los valores que ella acababa de defender públicamente. Ricardo, dándose cuenta de que la corriente se había volteado en su contra, intentó abstenerse, pero Leonardo forzó la votación. La propuesta fue aprobada por una mayoría aplastante. Ana no era solo una socia, se había convertido en la brújula moral de la empresa. Al salir de la sala, fue recibida con aplausos tímidos y miradas de genuina gratitud del personal de limpieza que estaba en el pasillo. Se había convertido en una heroína para aquellos que, como ella, antes eran invisibles. Pasaron los meses. G&L floreció bajo el nuevo liderazgo dual. Leonardo se encargaba de las operaciones, mientras que Ana se convertía en el rostro y la estratega de la empresa, cerrando tratos aún más grandes y volviéndose una figura respetada en el panorama de negocios global. Una tarde, un sobre con un sello internacional llegó a su escritorio. Era una invitación. La Conferencia Anual de Liderazgo e Innovación de Ginebra, uno de los eventos más prestigiosos del mundo corporativo, la invitaba a ser la oradora principal. El tema de la conferencia era Reconstruyendo el Mañana. La escena final se desarrolla en un auditorio majestuoso en Ginebra. La sala está llena con la élite del mundo de los negocios, el mismo tipo de gente que un día le dio la espalda. En medio del público, Leonardo la observa con una sonrisa de orgullo. Ana sube al escenario, no como la fugitiva o la de intendencia, ni siquiera solo como la socia de G&L, sino como ella misma, completa y redimida. Se acerca al podio, ajusta el micrófono y mira al vasto auditorio. El silencio es total. Respira hondo, una sonrisa serena en su rostro, y comienza su discurso con las palabras que definieron su viaje. Toda sombra, dice, su voz resonando con la sabiduría ganada a pulso, guarda el potencial de la luz.